Buenas noches, queridos hermanos. Antes de empezar con la pequeña enseñanza que quiero compartirles, les voy a pedir un solo favor: que los que pueden traten de no distraerse. Yo siempre he repetido que culturalmente hemos sido educados solo para hablar, pero muy difícil fuimos educados para escuchar. Algunos les he compartido que los japoneses educan a sus hijos de una forma distinta que como nosotros fuimos educados. Nosotros fuimos educados para hablar, los japoneses fueron educados para escuchar. Por eso el sistema educativo de Japón está por 500 años delante de México. ¿Qué significa? Que en México tendremos un sistema educativo como el japonés de aquí a 500 años. Sería bueno que en Guatemala investiguen cuántos años está su sistema educativo detrás de Japón, y se van a dar cuenta que estamos a años luz de los japoneses. Yo trabajé en una empresa japonesa, y la empresa japonesa que dirigíamos los mexicanos se fue a la quiebra y cerró. Y cuando la empresa cerró, el japonés habló conmigo y me dijo: Dimas, esta empresa se fue a la quiebra porque yo descubrí que el mexicano tiene un problema. El mexicano escucha para responder, nunca escucha para entender. Y me dijo: me voy de México decepcionado de que esta cultura está muy atrasada. Ojalá un día tú, antes de morir, puedas ver un poquito de Japón en México. Y el japonés se fue decepcionado de cómo es el mexicano, que no sabe escuchar, que lo único que sabe es escuchar para responder. Así que les pido que en la medida de sus posibilidades no se distraiga, porque si se distrae hablaré más. En cambio, si me pone atención, me bastarán unos cuantos minutos. Antes de empezar, les digo que a todos los que tienen un sobre y los que no tienen un sobre, piensen en esto que les voy a decir, y les pongo un ejemplo para que me entiendan. Un día participé en una misa, y como en toda misa, llegó la hora de la colecta. Así que cuando yo sabía que venía la colecta, estaba en Perú, me saqué 10 soles de la bolsa y dije: voy a dar 10 soles en la colecta. Hasta que el padre dijo: antes de la colecta vamos a hacer la oración de costumbre. Y recitó una oración que literalmente me dio una cachetada. Y la oración decía: Señor, esto que te ofrezco no es una limosna, porque tú no eres limosnero. Esto que te ofrezco tampoco es un pago, porque con nada podría pagarte todo lo que me has dado. Esto que te ofrezco en este momento representa lo que soy, lo que tengo, y sobre todo representa el amor que tengo hacia ti. Entonces me quedé viendo los 10 soles que tenía y dije: esto representa mi amor. 10 soles no representa el amor que le tengo a Dios. Y me dolió tanto haber sacado los 10 soles de mi bolsa. Así que fui a buscar dónde estaba el billete más grande y dije: bueno, si esto representa mi amor, mi reconocimiento, entonces yo no puedo dar 10 soles, porque Dios no es limosnero. Desde ese día, siempre que pasa el canasto de la colecta, viene a mi mente esa oración y me recuerda que lo que yo doy no es una limosna, porque Dios no es limosnero. Teniendo en cuenta eso, ahora sí quiero que pensemos en lo que quiero decirles. Esta actividad tiene como propósito recaudar fondos para que ustedes puedan construir su templo parroquial. Y yo les hago una pregunta, honestamente: ¿habría la necesidad de hacer un concierto para recaudar fondos si todos fuéramos desprendidos y si todos pudiéramos ofrendar con amor en base a lo que hemos recibido? Seguramente no. Y si todos tuviéramos la capacidad de ofrendar, reconociendo que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, les aseguro que el templo parroquial desde hace mucho tiempo
estuviese terminado. Pero hoy quiero que pensemos en base a lo que dice el profeta Ageo. Escuchen lo que dice el profeta Ageo. Este texto me lo leyó mi papá hace algunos años. En mi barrio, donde vivo actualmente, cuando yo llegué a vivir ahí, solo vivían las vacas y nosotros. Y después mi papá dijo, aquí necesitamos construir un templo, pero no tenemos dinero. Así que empezamos a buscar fondos, nadie quería. Y mi papá dijo, bueno, primero yo regalo el terreno. Y después empezamos a buscar dinero. ¿De dónde traemos dinero para construir el templo? Y te encuentras con mucha gente católica que dice, ¿para qué necesitamos un templo si podemos ir al centro? ¿Y para qué hacemos un templo tan bonito si podemos hacer uno que más o menos nos ayude? Y te encuentras con tanta gente negativa que empieza a tener comentarios como, démosle a Dios lo más fácil que podamos. Y cuando mi papá escuchó que había mucha gente negativa que lo que quería era hacer un templo medio feito o que quería hacer un templo pequeñito, mi papá habló con los pocos hermanos que querían colaborar y nos leyó esto que dice el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2. Escuche, para todos aquellos que hasta el día de hoy nos ha costado ofrendar por cualquier razón. Cada uno tiene una razón por la cual no ha ofrendado como debería. Y si usted dice, no, yo sí ya ofrendé como debería, le hago una pregunta. ¿Usted ha ofrendado tanto que le ha dolido? Si a usted no le ha dolido ofrendar, es señal que no ha ofrendado lo suficiente. Les pongo otro ejemplo para que me entiendan. Cuando empezamos a cooperar para construir nuestro templo, vimos que la mayoría no quería, así que un hermano dijo, oiga, no vamos a molestar a los que no quieren. Mejor construyamos el templo en base a lo que quiere. Y yo estuve de acuerdo y le dije, efectivamente deberíamos de hacer eso. Haga las sumas y dígale a cuánto nos toca. Éramos como 8 los que queríamos colaborar. El hermano, que aparte de ser el coordinador era albañil, hizo el presupuesto y pasó a mi casa y me dijo, hermano, ya hice el presupuesto y tocaría de a tanto si cooperamos los 8 que estamos puestos. Y cuando escuché la cifra que nos tocaría cooperar a cada uno, me dio ganas de decir, si sabe contar ya no cuente conmigo. Y cuando estaba a punto de irse, solo volteó y me preguntó y me dijo, hermano, usted está puesto, ¿verdad? Y yo había escuchado la cantidad y la verdad es que yo estaba pensando mejor rendirme. Porque lo que él había dicho que me tocaba cooperar era justamente todos mis ahorros que tenía. Así que le dije, hermano, creo que sí le voy a entrar. Y me dijo, ¿cuándo paso por su cooperación? Y le iba a decir, venga mañana, pero dije, si mañana viene, mañana me desanimo. Así que fui a sacar debajo del colchón todo lo que tenía. Y dije, doy todo lo que tengo. Sé que me va a hacer falta más adelante, pero más adelante buscaré cómo resolver mis necesidades. Y ese dinero que di nunca me hizo falta. ¿Por qué? Porque escuchen lo que viene. Ageo capítulo 1, versículo 2. Aquí tienen la respuesta de Yahvé. Ojo, es la respuesta de Dios a los que les ha costado cooperar. Esto es lo que dice a este pueblo que cree que todavía no ha llegado el momento de reconstruir mi casa. Les pongo en contexto. El templo de Jerusalén había sido destruido y había gente que quería reconstruir el templo, pero había gente que decía, todavía no es tiempo, todavía aguanta como está. Déjenlo así, dentro de unos años lo reconstruimos. Y Dios se dio cuenta que en su pueblo había gente que no quería reconstruir el templo. Entonces Dios les mandó este mensaje a través del profeta Ageo. Ahora sí viene la advertencia de Dios y esto es lo que me encanta. Dice así: así es como habló Yahvé por medio del profeta Ageo y dijo, versículo 4, escuchen la pregunta de Dios.
posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas mientras mi casa es un montón de escombros? Escuche el reclamo de Dios. El reclamo de Dios para el pueblo de Israel es: ¿cómo es posible que ustedes sí se preocupan por su casa? A ustedes les encanta tener casas bonitas y bien construidas. ¿Y cómo es que ustedes creen que merecen tener una casa bonita y bien construida mientras mi casa es un montón de escombros? O sea que el pueblo de Israel se preocupaba solo por su casa, pero no se preocupaba por la casa de Dios. Y aquí sería el momento en que nosotros tengamos que hacernos una pregunta: ¿cómo está mi casa? ¿Cuánto me preocupo por mi casa? Y se van a dar cuenta que todos invertimos dinero en hacer que nuestra casa se vea bonita. Y todos queremos tener una casa bonita y cómoda. Eso lo entendí yo hace 2 años. Yo voy mucho a una ciudad que se llama San Cristóbal. Tengo un amigo que tiene un hotel en San Cristóbal y me dijo: Dimas, cuando vengas pide la habitación que quieras, y cuando puedo voy y me hospedo en ese hotel. Y mi hijo, de tantas veces que va a ese hotel, un día me dijo: papi, ¿por qué nuestra casa no es bonita como el Hotel Buen Samaritano? Y me dijo: el Hotel Buen Samaritano es bonita la habitación, en cambio nuestro cuarto no es bonito, nuestra casa no es bonita. Y le dije: mira, es que el Hotel Buen Samaritano tiene algunos lujos, está muy limpio, tiene algunos detallitos extras. Y entonces mi hijo me dijo: ¿y por qué no construimos un hotel? Y le dije: ¿para qué? Para que durmamos todas las noches cómodamente. Y le dije: mira, no necesitamos construir un hotel. Lo que sí necesitamos es invertir en nuestra casa para que esta casa se vea bonita. Entonces empecé a hacer transformaciones a mi casa y cada vez veo que me gusta más. Pero entonces es cuando también viene a mi mente la pregunta de Dios: ¿cómo es posible que ustedes se preocupan por sus casas y quieren casas bonitas, pero mi casa es un montón de escombros? Y ahora, ¿cuál es el problema de cuando el hombre se olvida de la casa de Dios? Y aquí está el problema, y aquí vamos a encontrar la respuesta a muchas dudas que habíamos tenido hasta el día de hoy. Escuche lo que sigue diciendo Dios, versículo 5. Pues bien, dice Yahvé de los ejércitos, examinen cómo van sus asuntos. Versículo 6, escuche: ustedes han sembrado mucho y cosechan bien poco. Han comido y se quedan con hambre. Han bebido y siguen teniendo sed. Se han vestido, pero no están bien abrigados. Atención a lo que viene, porque de esto se quejan todos. Y el obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Versículo 8. Piensen bien lo que hacen. Vayan al monte a buscar madera y reconstruyan mi casa. Yo seré feliz con ustedes y me sentiré honrado, dice Yahvé. Ustedes esperaban mucho y lo que amontonaron es muy poco, pues yo lo he soplado. ¿Por qué? Pregunta Yahvé. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno corre a arreglar su propia casa. Palabra de Dios. Escuche lo que Dios dice. Dios dice que cuando el pueblo no se preocupa por su casa, ocurre lo siguiente: que el trabajo del hombre no le rinde. Y la mejor ilustración que pone Dios es cuando dice que el obrero pareciera que pone en bolsillo roto lo que gana. ¿Y de qué nos quejamos? La mayoría vive quejándose de que el dinero que gano no me alcanza. El dinero que gana con trabajo me da para sobrevivir. Y Dios se hace la pregunta y dice: ¿y por qué le sucede al hombre esto? Porque el hombre se ha olvidado de la casa de Dios
y se preocupa solo por su propia casa. Yo les hago una pregunta para ver si nuestra realidad es o no esta que presenta Dios al pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes tienen dinero que ganaron el año pasado? Alguien puede decir: hermano, yo tengo dinero todavía guardado de lo que gané el año 2024. Hermano, yo tengo, aunque sea dinero de lo que gané el mes pasado. Y se van a dar cuenta que la mayoría no tiene dinero ni siquiera del mes pasado. ¿Por qué? Porque hemos metido nuestro dinero en bolsillos rotos. ¿Sabe por qué hemos metido nuestro dinero en bolsillos rotos? Porque no hemos sido agradecidos. El dinero que ganamos pareciera que no nos rinde. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos abierto la puerta de la bendición. Y por eso, miren, el Papa Francisco explicó esto de una manera que me encanta. El Papa dijo: miren, fácil, cuando abrimos las manos para dar, nuestras manos quedan abiertas para recibir. Esto me encantó. Abrimos las manos para dar y las manos quedan abiertas para recibir. ¿Y por qué la mayoría no recibe? Porque nunca comparte. ¿Y saben por qué nos cuesta compartir? Porque hemos sido educados en una cultura paternalista donde estamos acostumbrados solo a recibir. Y fíjense que a nosotros nos encanta recibir. Ya viene Navidad donde todos quieren recibir un regalo, pero ¿quién está dispuesto a dar uno? Llega el tiempo en que quieres recibir un abrazo, pero no estás dispuesto a dar uno. Hemos sido educados en esa cultura paternalista y por eso a Dios lo utilizamos solo como proveedor. Recién estaba en un pueblo de Oaxaca, me intoxiqué con la comida y me fui a encerrar al carro porque me estaba muriendo. Y allá encerrado en el carro escuchaba en la homilía al padrecito hablar y el padre dijo: hoy les voy a hablar de los católicos con síndrome de borrego. Ah, caray, eso me interesó. A mí me gusta aprender cosas nuevas y cuando el padre dijo que iba a hablar de católicos con síndrome del borrego, puse atención. Y el padrecito dijo: miren, tenemos una generación de cristianos, de católicos con el síndrome del borrego, que siempre que ora, solo ora para pedir. Y cuando ora empieza a Dios diciendo: Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, socórreme. Y todo el tiempo que dedicamos para orar, solo nos dedicamos a pedir. Y si no me creen, pongan atención a las próximas veces que vaya a una actividad y empiecen con la oración inicial. Vivimos pidiendo, pidiendo, pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Y cuándo vamos a cambiar nuestro chip para dejar de pedir y comenzar a ser agradecidos? Y alguien podría decirme: hermano, pero yo no tengo. Y la Madre Teresa de Calcuta decía: cuando menos se tiene, más se puede ayudar. Hay en el Evangelio también la historia de aquella viuda, ¿no?, que dio todo lo que tenía. Entonces es bueno que pensemos cómo hemos visto a Dios. Y yo no sé si a ustedes les gustaría ver a Dios como nosotros vemos a Dios. Al menos yo soy papá. Si mis hijos crecen y un día se van a vivir a otro sitio y me llaman y yo recibo corriendo la llamada de mi hijo y me dice mi hijo: papi, te llamé para ver si tienes 1,000 pesos que me prestes. Ay, Dios, yo pensaba que me llamabas porque te interesaba saber cómo estoy, pero me llamas porque quieres 1,000 pesos. Bueno, toma. Desaparece el sinvergüenza. De pronto vuelvo a recibir otra llamada de mi hijo y otra vez emocionado contesto: papi, ¿será que tienes 500 pesos que me prestes? Ah, otra vez me llamas porque me necesitas. Yo personalmente, si mi hijo me llamara solo para pedir, yo lo bloqueo. ¿Por qué? Porque yo no necesito a alguien que me busque solo porque me necesita. Yo quiero que mi hijo me busque porque soy su padre y porque tiene que estar agradecido conmigo por lo que he hecho por él. Y seamos honestos, nosotros hemos sido creados así, bien
bajo esa cultura paternalista donde lo único que queremos es recibir. Y por eso rara vez va a escuchar usted que alguien ore y diga: Señor, yo no te vengo a pedir, yo te vengo a dar gracias por lo que tengo. Y esto que tengo es suficiente para vivir. Si yo fuera Dios, yo no sé cómo sería, porque a mí no me gusta que la gente se queje. Cuando alguien se queja de que no tiene dinero, digo, esto tiene mentalidad de pobre. Aunque me falte dinero, yo no me quejo de que me falta dinero, porque si me falta dinero, el dinero que yo necesito ya está hecho, lo voy a conseguir. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos. A nosotros se nos han cerrado las puertas de la bendición porque nosotros tenemos la mano cerrada para compartir. En cambio, cuando aprendemos a compartir, nuestra mano queda abierta para recibir. Y como yo quiero recibir, entonces yo empiezo a compartir. Y por eso escuche lo que le voy a decir. Y esta frase, si quiere, escriba donde usted pueda escribir y piense esta frase todos los días de su vida. Yo he entendido a estas alturas de mi vida, de mis casi 80 años, que para ser bendecido, primero hay que ser agradecido. Escúcheme bien. Para ser bendecido, primero hay que ser agradecido. Y yo no puedo ser bendecido si no soy agradecido. Y por eso yo he intentado despegarme de las cosas que antes me costaban despegarme, porque yo entendí que cuando yo comparto, cuando yo doy, me abro la puerta de la bendición. ¿Y sabe cuándo lo entendí? Un día que estaba en una parroquia, duré algunos días. Un día antes de que me retirara, llegó un matrimonio que yo conocía que eran muy pobres y me dijeron: hermano, queremos que se lleve a México unos recuerdos. Y me dieron unos recuerdos bordados. Y de pronto la señora sacó de su bolsa $100 y me dijo: hermano, llévese también $100. Y yo sabía su condición y a mí me dio pena recibirle los $100. Así que le dije: mire, hermanita, si quiere me llevo los recuerdos, pero quédese usted con los $100. Y la señora dijo: hermano, pero yo se lo había guardado para usted. Le dije: sí, pero solo deme los recuerdos. Y no le recibí los $100. Y la señora se fue. Y la cocinera del padre, cuando me vio hacer eso, me dijo: Dimas, venga, tengo que hablar seriamente con usted. Y como es una señora casi de la edad de mi mamá, fui. Y así brava me dijo: Dimas, lo que usted acaba de hacer no se hace. Y le dije: ¿qué cosa? ¿Por qué no le recibió lo que le estaban dando? Y le dije: porque yo creo que esa persona necesita más lo que me está dando. Y me dijo: Dimas, pero usted no entiende que cuando usted no le recibe a esa persona, usted le está cerrando a esa persona la puerta de la bendición, porque esa persona le estaba dando a usted, porque esa persona quería dar para recibir. Y si usted no recibe, entonces a esa persona usted le cierra la puerta de la bendición. Y así brava me dijo: y que sea la última vez que no le reciba algo a una persona, porque usted le está cerrando inconscientemente la puerta de la bendición. Y ahí entendí literalmente que cuando uno da, se abre la puerta de la bendición. Y por eso Dios dice que aquel que no da siembra mucho y cosecha poco. Miren, muchos ya están cosechando, ¿no?, lo que sembraron este año. Y cuando usted levante su cosecha, pregúntese: ¿esto que sembré es una cosecha abundante o es prácticamente lo que todos cosechan? Yo tengo un amigo que es muy entregado a la iglesia, vive en la sierra, baja a Comalapa a sembrar maíz, solo siembra y desaparece y regresa a cortar la mazorca. Y un día su suegro me llevó a comprar elotes ahí y me dijo: mira, te invito, llévate un costal, trae los elotes que quieras. Y estando en la milpa me dijo: oye, yo tengo una duda. Y me dijo: fíjate que mi yerno solo baja a sembrar y nunca viene a limpiar ni a abonar nada, siembra y viene a cortar nada más. Y dijo: mira, yo estoy todo el año aquí cuidando mi milpa, limpiando, abonando, yo siembro el doble que él. ¿Y qué crees? A la hora de la cosecha, él levanta 3 toneladas de maíz y yo solamente una. Y me dijo: mira mi milpa limpiecita y bien abonada. Y mira la milpa de mi yerno. La milpa del yerno estaba más grande el monte que la milpa. Y después de que me mostró la milpa del yerno,
yo le hice una pregunta al Señor y le dije: ¿usted a qué cree que se debe esto? Y me dijo: yo creo que se debe a una cosa. Mi yerno es un hombre entregado a Dios, y yo creo que Dios se encarga de la cosecha de mi yerno. En cambio la mía yo lo cuido, por eso la mía no produce lo suficiente. Ese día también entendí que un hombre que es agradecido es un hombre que cosecha en abundancia. Y Dios dice que a veces el hombre siembra demasiado, cosecha muy poco, justamente porque el hombre no ha sabido ser agradecido. Por eso esta noche, que cada uno de ustedes piense: ¿qué tengo yo que pueda dar en beneficio del templo? Y yo recuerdo a mi hermano, tengo mi hermano menor, que tenía un perrito al que quería mucho, de clase, obviamente. Y cuando supo que hacía falta dinero para terminar una construcción que estábamos haciendo en el templo, me dolió cuando llegó con un sobrecito de dinero y me dijo: toma, vendí mi perrito. Y yo sabía lo que él hacía por su perrito, qué significaba su perrito para él. Y me dijo: oye, ahorita es lo único que puedo vender. Por eso no me quedó de otra que vender mi mascota. Y aquí traigo la ofrenda para la iglesia. Me encantó que se haya despegado incluso de la mascota que tenía y que era casi como su hijo. Y yo les aseguro que si todos volteamos a ver lo que tenemos, nosotros tenemos de sobra. ¿Y saben por qué no hemos dado lo suficiente? Porque no hemos entendido que para ser bendecidos primero tenemos que ser agradecidos. Y para terminar les pongo un ejemplo y nos vamos todos a pensar cuánto vamos a dar de ahora en adelante. Imagínese que usted tiene 2 hijos. Usted va a Cuilco, compra una bolsa de mangos y vuelve a su casa. Y cuando usted vuelve a su casa, sale uno de sus hijos y le dice: dame la bolsa de mangos. Y usted le entrega la bolsa de mangos. El niño agarra la bolsa de mangos y se vuelve dueño. Y no comparte, le quitas un mango y se pone a llorar. Tú observas y dices: este hijo no sabe compartir. La segunda vez que usted va a Cuilco y compra una bolsa de mangos, ahora usted cuida la bolsa de que ese hijo no lo agarre. Sale el segundo hijo, ahora al segundo hijo usted le da la bolsa de mangos. Ese hijo recibe la bolsa de mangos, va corriendo, lava los mangos y ahora reparte un mango a cada uno, un mango a cada uno. Usted va una tercera vez a Cuilco y compra una bolsa de mangos. Usted en el camino ya trae en la cabeza: ¿a quién le va a dar la bolsa de mangos? Usted sabe que la bolsa de mangos se la va a dar a aquel que sabe compartir, y tiene que esconder la bolsa de aquel que se vuelve dueño y no comparte. ¿Y saben por qué nosotros no hemos sido bendecidos? Porque nosotros somos tacaños. Cuando recibimos, no compartimos. Cuando recibimos, nos duele dar. Cuando recibimos y damos de mala gana. Y por eso sería bueno recordar también lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Pablo dice que Dios ama al dador, pero no a todo dador. Pablo dice que Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría. Y dar con alegría no significa que no te duele. La Madre Teresa de Calcuta decía que nuestra ofrenda tiene que ser dar hasta que te duele. Y si te duele, es buena señal. Y por eso les decía a todos los que recibieron su sobrecito: ahora sí piénselo, ¿eso que va a poner en el sobrecito duele o no duele? Si eso que va a poner en el sobrecito no le duele, entonces eso no representa una ofrenda. Porque ¿qué es una ofrenda? Un sacrificio. Y todo aquello que implica un sacrificio es aquello que se convierte verdaderamente en una ofrenda. Y si nosotros hacemos eso, miren, usted va a ver cómo las puertas de la bendición se abren sobre su casa. Les cuento una historia y es lo último que les voy a decir. Miren, hace años fui con mi papá a predicar a una comunidad de Concepción, Tutuapa. Yo era niño todavía. Llegamos a esa comunidad. Las casitas eran de madera y el techo de paja. Y nos llevaron a ver el templo que estaban haciendo, grandísimo y de lujo.
Y mi papá dijo, esta gente no muy piensa. Antes de hacer un templo tan grandote, mejor arreglaran su casa. Y mi papá no se quedó con esa inquietud. Así que cuando llegó el coordinador le dijo, hermano, una observación. ¿Por qué ustedes están haciendo un templo tan grandote y tan lleno de lujo? ¿Por qué no se preocupan primero por arreglar su casa? Entonces el hermano dijo, porque para nosotros primero es Dios. Así que para nosotros primero tiene que estar bonita la casa de Dios y por último la nuestra. Y mi papá en ese tiempo todavía no lo entendía y dijo, no muy los entiendo, pero bueno, así es su modo. A mí me tocó volver a ese lugar hace 4 años. Y cuando yo llegué a esa comunidad me di cuenta que ahí no existe una sola casa de techo de lámina. Tienen casas de 2 y de 3 niveles, de 4 y hasta de 5. Y cuando yo entré a esa aldea yo pensé que me había equivocado de camino. Así que pregunté con una persona y dije, disculpe, esta aldea se llama así. Me dijo, efectivamente es aquí. Era una aldea totalmente transformada. Entonces recordé lo que esos hermanos habían dicho: primero la casa de Dios y después la suya. Y literalmente Dios los bendijo. Y esos hermanos ahora tienen de sobra. Ahora todos podemos dar para el templo que están construyendo. Yo fui a una parte de aquí de Chimaltenango. Están haciendo un templazo, miren, de 70 metros de largo por 30 de ancho, de 4 niveles, en una aldea que está en la punta de un cerro. Y cuando yo llegué y vi la gran construcción, pregunté, ¿qué es eso? ¿Un mercado? Y me dijeron, no, es el templo. Y les dije, no les creo. Y me dijeron, pues venga a verlo. Y me llevaron a ver un templo grandísimo, casi de este tamaño, ¿no? Y pregunté, ¿cuánto dinero va a llevar este templo? Y me dijeron, este templo costará 80 millones de quetzales. Casi me iba de espalda. Entonces pregunté al hermano que iba conmigo y le dije, ¿y de dónde traen tanto dinero? Y con una sonrisota me dijo, el dinero lo manda el dueño. No le entendí, pero me quedé callado. Pero no me iba a quedar con la duda. Así que, hermano, espérese, venga. Usted dice que van a gastar 80 millones de quetzales en este templo y que el dinero lo manda el dueño. No entendí quién es el dueño. Por lo que pasó por mi cabeza, yo pienso que el dinero se lo va a dar la diócesis, ¿verdad? O sea, el obispo. Y me dijo, no. Y entonces me dijo, mire, el dueño de este templo, el dueño de esta casa es Dios. Y el dinero que necesitamos nos lo va a mandar Dios. Y se fue. Y no terminé de entender. Así que le dije, hermano, venga otra vez. Tengo una última pregunta. ¿Cómo es que Dios le manda dinero a ustedes? ¿Les deposita en una tarjeta? ¿O cómo? Porque yo necesito entender cómo les va a depositar 80 millones de quetzales. Y el hermano fue bien sincero y me dijo, ¿sabe cómo el dueño nos da dinero? A través de 3 cosas. El dueño de este templo nos da vida, nos da salud y nos da trabajo. Así nos manda el dinero. Y por eso los 80 millones no son nada, podemos conseguir hasta más. Y me llevó a ver una ventana y me dijo, vea esa ventana. Esa ventana costó 125,000 quetzales. Y me dijo, cuente cuántas ventanas son. Eran 18 ventanas de 125,000 quetzales. Y les dije yo, oiga, ¿y cómo es que la gente está de acuerdo pagar tanto por una ventana? Y me dijo, no solo está de acuerdo, aquí hasta se pelean por cooperar. Teníamos en lista 60 ventanas, porque hubo gente que se apuntó, yo doy 2, yo doy 5. Y dijo, pero no son tantas ventanas las que vamos a poner. Así que yo me regresé de ese lugar entendiendo
que todo el dinero que necesitamos para la casa de Dios es el dinero que Dios mismo nos manda cuando nos da vida, cuando nos da salud y cuando nos da trabajo. Y si usted tiene vida, salud y trabajo, pues entonces sea agradecido y dé de acuerdo al agradecimiento que usted quiere mostrarle a Dios, obviamente en la construcción de su casa. Pues que Dios a todos nos dé la capacidad de desprendernos de eso que nos cuesta, y un día, escuche lo que le voy a decir, un día eso que a usted le cuesta dar no le va a hacer falta. Y escuche el trato que va a hacer conmigo: dé hasta que le duele, y si usted da hasta que le duele y le falta, viene conmigo y yo le doy, y yo le repongo eso que usted dio. Pero yo le aseguro una cosa: usted va a dar hoy, y eso que va a dar hoy nunca le va a faltar. Y al contrario, Dios va a abrir por todo lado la puerta de la bendición, y usted ya no tendrá manos para guardar y para recibir todo aquello que Dios va a proveer sobre usted, sobre su familia y sobre su comunidad. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y si Dios quiere nos vemos otro día, y si no, nos vemos con San Pedro.